Hola, tenemos aquí un problema de campo magnético. El primero es una situación habitual en la que la velocidad y el campo magnético son perpendiculares y nos piden, en este caso, el radio de trayectoria y el periodo que va a describir la partícula cargada en el seno de un campo magnético que entra con una cierta velocidad, pues el periodo de ese movimiento circular. Bien, ¿qué va a suceder en estos casos? Bueno, primero vamos a situarnos un poco con el campo magnético. El campo magnético, en primer lugar, tiene la dirección Z. En muchos de estos problemas es bastante práctico que el campo magnético sea perpendicular a la pizarra o al papel, bien yendo hacia afuera, bien yendo hacia adentro. En este caso nos dicen que K, que es el vector unitario en el sentido Z, pues es el campo magnético va a ir en esa dirección. Por tanto, elegimos esta configuración en la que el eje Z viene hacia nosotros. Es la típica de cuando uno trabajaba en secundaria con el eje X, el eje Y, y lo único que hay una tercera dimensión Z que es la que viene hacia nosotros. Para que los ejes estén bien orientados, el producto vectorial de X sobre Y tiene que dar Z. Hablaremos ahora después un poco sobre la regla de la mano derecha. Existirían otras configuraciones. Por ejemplo, si es el eje X el que viene el perpendicular al plano de la pizarra, pues la configuración es el eje X viene hacia nosotros, el eje Y hacia la derecha, mientras que el eje Z iría hacia arriba. De manera que X vectorial Y diera Z. Podemos verlo con la regla de la mano derecha, pues el primer vector, que es el X, iría hacia Y por el camino más corto y eso tiene que seguir. Nuestros dedos, girando, cerrando la mano, tienen que hacer ese movimiento X hacia Y. El pulgar nos indica Z, están bien orientados, igual que aquí. X sobre Y da Z. La tercera posible configuración que utilizaríamos en otros problemas sería la del eje Y perpendicular al plano de la pizarra. Y para eso bastaría el girar 90 grados en los ejes X e Y aquí en este mismo plano horizontal. El eje Z se mantiene. El eje X, al haber girado 90 grados, ahora apunta hacia la derecha, mientras que el eje Y apunta hacia adentro, y por eso lleva un aspa. En general, es un convenio comúnmente admitido que los vectores es como si se comportaran, a la hora de representarlos, como si fuera una flecha. Si nosotros vemos que el vector va hacia adentro, lo que veríamos de la flecha es la parte de atrás. Y que podemos ver las plumas de atrás que hacen como una especie de aspa y entonces cuando el vector fuera hacia adentro de la pizarra lo representaríamos con un aspa, mientras que si viéramos la flecha que viene hacia nosotros, entonces veríamos cómo se acerca una punta de flecha y por eso vectores que vienen hacia nosotros lo representamos mediante puntos, los vectores que van hacia dentro de la pizarra mediante un aspa. Por ese motivo, puesto que nos dicen que el campo magnético va en la dirección Z y además sentido positivo, puesto que aquí no hay ningún menos, hay que sobreentender un más y por tanto va en el sentido más Z y más Z viene hacia nosotros. Por eso el campo magnético lo representamos con puntos. Borremos esto que ya no nos sirve para nada en nuestro ejercicio y pasamos a resolver estos aspectos que nos piden radio y periodo. ¿Qué tipo de movimiento va a ocurrir aquí? Bueno, pues resulta que cuando hay una partícula cargada en movimiento, es decir, con velocidad en presencia de un campo magnético, aparece la fuerza de Lorentz. Por eso escribimos aquí la ley de Lorentz y pasamos a hablar un poco de su módulo, dirección y sentido. Podemos empezar por el módulo. El módulo, esto se trata de un producto vectorial. V vectorial B, aunque nos parezcan, efectivamente es el producto de dos vectores, pero en realidad el resultado es un único vector, que ahora representaremos en nuestra figura. Este único vector, su módulo, corresponde a, si queremos calcular el módulo de F, es el módulo de la carga por el módulo de este vector. Módulo de la carga, pues la propia carga. Módulo del primer vector, V, producto vectorial, módulo del segundo vector, B, por el seno del ángulo que forman V y B. ¿Qué ángulo forman V y B? Pues la mayor parte de estos problemas que nos ponen en selectividad forman 90 grados.
la velocidad y el campo magnético 90 grados. Como tenemos los valores de todas estas magnitudes, la carga sustituimos, aunque es negativa, lo que nos importa aquí es el valor absoluto, puesto que estamos calculando el módulo de la fuerza. Tendríamos la velocidad, que aquí no la hemos incorporado, la incluimos, son 300 metros por segundo, según nos da el enunciado, los 300 metros por segundo, y por el campo magnético. El campo magnético tiene un valor de 5 microteslas, 5 por 10 a la menos 6. Pues esto nos da, si lo calculamos, un valor de 1500 por 10 a la menos 17, pues 1,5, perdón, vamos a borrar, esto no es un resultado definitivo, 1,5 por 10 a la menos 14 newtons. Ya tenemos la fuerza de Lorentz. ¿Qué ocurre con esta fuerza? Tiene la peculiaridad de que la fuerza es el resultado de un producto vectorial. Primero, es más práctico calcular el producto vectorial. V vectorial B. ¿Cuál es ese vector que resulta de multiplicar V y B vectorialmente? Bueno, pues resulta que ese vector es perpendicular tanto al vector V como al vector B, es decir, al plano formado por esos dos vectores. ¿Cuál es ese plano formado por esos dos vectores? Pues V va hacia la derecha, B hacia nosotros, se trata de un plano horizontal. Luego, la dirección perpendicular a ese plano horizontal es precisamente la dirección vertical. En muchos de estos ejercicios también sucede que ya tenemos 2 de las 3 direcciones del espacio ocupadas, es decir, la velocidad ocupa la dirección X, el campo magnético la dirección Z, solo nos queda la dirección Y libre. Luego sabemos que V vectorial B va a ir apuntando o hacia arriba o hacia abajo. Esta va a ser en cualquier caso su dirección. ¿Qué hacemos para comprobar si es hacia arriba o hacia abajo? Pues aquí podemos aplicar la famosa regla de la mano derecha, la regla del tornillo, la de los 3 dedos, como uno prefiera. La de la mano derecha, que también se utiliza para otras partes del electromagnetismo, la hemos visto antes pues, para ver la configuración de los ejes, y consistiría en llevar V hacia B por el camino más corto. V hacia B por el camino más corto, pues significaría que giramos los dedos de la mano derecha en este sentido, V hacia B. ¿Cómo colocamos nuestra mano derecha? Pues de manera que nuestros dedos al cerrar hagan ese movimiento. De manera que si nos colocamos aquí nuestros dedos, los 4 dedos de la mano derecha, y los cerramos, estamos haciendo precisamente ese movimiento. El primer vector V que se desplaza por el camino más corto hacia B, que es el segundo vector. Y el pulgar nos indica hacia abajo. Luego V vectorial B va hacia abajo. Como la carga resulta que es negativa, ¿qué sucede si tenemos un vector igual a un número por otro vector? Si este número es positivo, el vector que nos están pidiendo calcular va en el mismo sentido que, en este caso, la fuerza iría en el mismo sentido que V vectorial B si la carga es positiva. En cambio, si el número, en este caso la carga, es negativa, resulta que un vector multiplicado por un número negativo, el resultado de ese vector va en sentido opuesto a ese vector de inicial. Es decir, que como la carga ahora es negativa, resulta que la fuerza va a tener sentido contrario a V vectorial B. Por tanto, la fuerza va a venir hacia arriba en vez de hacia abajo, que es donde iba V vectorial B. Perfecto, pues ya tenemos la dirección y el sentido. Eso quiere decir que esta fuerza pues va a ir perpendicular a la velocidad y al campo magnético, y además, si nos fijamos, la fuerza, al ser el resultado de V vectorial B y ser perpendicular siempre a la velocidad, puesto que el resultado de un producto vectorial, en este caso la fuerza, es perpendicular a ambos vectores, entonces resulta que la fuerza, al ser perpendicular a la velocidad, la fuerza magnética es centrípeta. Y también, al ser constante, como estamos viendo,
puesto que el módulo del campo magnético no varía, al ser la fuerza centrípeta tampoco va a cambiar el módulo de la velocidad y la carga se mantiene constante, pues resulta que la combinación de estas dos nos dan un movimiento circular uniforme. Entonces, tenemos, con la segunda ley de Newton, podemos igualarlo, esta fuerza, a masa por aceleración, y de aquí, como tenemos también la masa y la velocidad directamente, y el valor de la fuerza que lo acabamos de calcular, podemos, despejando el radio y sustituyendo las magnitudes que tenemos aquí, podemos calcular el valor. La masa nos dice el enunciado que son 5 por 10 a la menos 21, la velocidad 300 al cuadrado, entre la fuerza 1,5 por 10 a la menos 14, y resulta que esto acaba dando 0,03 metros, que es uno de los datos que nos pedían. El otro, el periodo, podemos recurrir, puesto que tenemos el radio y la velocidad, y se trata de una órbita circular, la circunferencia pues iría para acá. Tenemos que la fuerza apunta hacia adentro, unos instantes después la velocidad, la fuerza centrípeta cambia la dirección de la velocidad y no su módulo, por tanto la fuerza pues también se habría desviado, la velocidad sigue cambiando de dirección, la fuerza apunta hacia ese centro de la circunferencia, ese es el radio que acabamos de calcular, y para el periodo, pues en órbitas circulares, siempre podemos utilizar esta expresión, tanto en gravitación como a veces en estos movimientos circulares, y de aquí despejaríamos el periodo, sustituiríamos la velocidad, nos dicen que vale 300 metros partido por segundo, y esto nos queda un valor de 6,28 por 10 a la menos 4 segundos, que es el primer apartado de este ejercicio. Bien, vamos a por el segundo apartado, el apartado B, en el que nos piden calcula el campo eléctrico necesario para que la partícula mantenga la misma trayectoria rectilínea, para que no se desvíe, para que vaya con movimiento rectilíneo. Cualquiera de esos enunciados es similar. Bien, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues para que la partícula no se desvíe, en el momento en que colocamos un campo eléctrico, resulta que aparece, cuando tenemos cualquier carga en presencia de un campo eléctrico, aparece una fuerza que vamos a ponerle subíndice E de eléctrico, que para que la partícula no se desvíe va a tener que ser igual pero de sentido contrario al vector fuerza magnética. Si tenemos nuestra partícula en presencia del campo magnético, y vamos a imaginarnos, hemos inventado antes que la velocidad va hacia la derecha, vamos a suponer que sigue yendo hacia la derecha, hemos visto que la carga es negativa, hemos visto que la fuerza magnética va hacia arriba. En el apartado anterior, la fuerza eléctrica que haga que esta partícula describa una trayectoria rectilínea, la fuerza eléctrica debe ir hacia abajo. Y entonces, de acuerdo con esta expresión, ahora, ¿cómo tendría que ser ese campo eléctrico? Bueno, pues el campo eléctrico, aquí nos vuelve a ocurrir el que tenemos un vector igual a un número, en este caso la carga, multiplicado por otro vector. Si resulta que este número, en este caso la carga es negativa, entonces el campo eléctrico y la fuerza eléctrica van a llevar sentidos opuestos. Lo que hemos visto es que la fuerza eléctrica tiene que ir hacia abajo para compensar la fuerza magnética. ¿Cómo tiene que ir el campo eléctrico? Pues puesto que la carga es negativa, la fuerza eléctrica y el campo eléctrico tienen sentidos opuestos, el campo eléctrico debe ir entonces en sentido vertical. Y entonces ya tenemos la dirección y sentido del campo eléctrico, de acuerdo con la configuración que habíamos elegido antes,
con nuestros ejes X y Z. Ahora lo pondremos en nuestro resultado y vamos a calcular el módulo que debe tener este campo eléctrico. Pues el módulo, antes hemos calculado el módulo de la fuerza magnética de acuerdo con la ley de Lorentz. Ponemos aquí que lo hemos resuelto en el apartado A. Veíamos que la fuerza magnética era QVB, le ponemos el subíndice magnético para distinguirlo de la fuerza eléctrica. Esto de aquí habría que mencionar que es la definición de campo eléctrico, fuerza por unidad de carga, y estas dos expresiones en módulo las igualamos. Y al igualar estas expresiones, pues nos va a quedar QVB igual a QE, y por tanto E es VB en módulo 300 por el campo magnético que hemos dicho antes que era 5 microteslas, 5 por 10 a la menos 6, pues esto nos va a quedar 1,5 por 10 a la menos 3, las unidades del campo eléctrico, newtons partido por coulombio. Y podríamos mencionar que es en sentido positivo del eje Y ver figura. Espero que lo hayáis entendido, que os haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otro.